Amigos, qué alegría tenerlos nuevamente aquí en su canal. En el programa de hoy vamos a estar hablando acerca de cuántos peces puedo tener yo en mi estanque. Ya en programas pasados hablábamos acerca de algo muy importante y es lo primero que nosotros tenemos que evaluar en nuestra explotación piscícola y es la calidad del agua. De dónde vamos a traer el agua, qué disponibilidad tenemos en cuanto a ese recurso que es muy importante al momento de empezar o comenzar la cría de peces. Lo que quiero hoy con este programa es enseñarte a sacar cuántos peces puedes tener en tu estanque. Y recuerda que eso depende de muchos factores. No hay un estándar sobre cuántos peces puedes tener tú en tu estanque. Eso depende del grado de tecnificación que tú tengas en la finca, si estás manejando los peces de pronto de una forma extensiva, semi-intensiva o intensiva. Recuerden que lo que se quiere con este programa es que usted comience a tener peces en su finca, de pronto para autoconsumo, pero también para vender una parte de ellos, se lo decía en el programa anterior. Entonces, lo que vamos es aprovechar todas esas cosas que tenemos nosotros en nuestra finca. Ya hablamos del recurso hídrico y hoy quiero hablarle acerca de dónde los vamos a tener, del tipo de estanque. Existen muchos tipos de estanque, la gente le pregunta a uno que cuál es el mejor. Yo les digo de esta forma como lo estamos hablando hoy, para aprovechar todas esas cosas que tenemos en la finca. La intención es que usted aproveche el tanque que usted tenga. Si usted tiene un estanque que es en tierra, pues vamos a aprovechar ese estanque que tenemos. Si el estanque que tiene usted en su finca es en material, en concreto, en ladrillo o en cemento, pues vamos a aprovechar también ese estanque que tiene en su finca. De pronto lo tiene doble propósito, lo tiene para riego, pero la intención también es que usted lo utilice para criar peces ahí también. Si lo tiene en plástico, también sirve. Simplemente hay que tener unos cuidados para que estos tanques nosotros los podamos aprovechar. Entonces, miren, lo primero que les voy a mostrar aquí, les voy a enseñar, yo sé que es básico, es muy sencillo, pero pues lo quiero mostrar. Nosotros para calcular los metros cuadrados de un estanque, lo primero que tenemos que determinar es el ancho del estanque y el largo del estanque. En el ejemplo que les estoy colocando y que están viendo ustedes en pantalla, tenemos un estanque pequeño de 2 metros de ancho con 10 metros de largo. Con este vamos a trabajar en los ejercicios o en los ejemplos que a continuación les quiero mostrar. Vamos a arrancar hablando no de la cantidad de peces que puedo tener en mi estanque. Primero vamos a calcular el área del estanque y esto lo vamos a hacer en metros cuadrados. Pero también vamos a calcular el volumen del estanque y esto lo vamos a hacer en metros cúbicos, ¿sí? Sea un estanque cuadrado, rectangular o circular. La intención es que aprendas esto para poder calcular la cantidad de peces que podemos tener en nuestro estanque. Y vamos a arrancar hablando acerca de cuántos metros cuadrados tiene mi estanque. Sencillamente lo que vamos a hacer, o la fórmula que tenemos, la están viendo ahí en pantalla, es coger el ancho y multiplicarlo por el largo de mi estanque. Que en el ejemplo que estamos trabajando, pues simplemente es reemplazar el ancho del estanque, que son 2 metros, por el largo, que es 10 metros, y el resultado que vamos a tener es que ese estanque que tengo en mi finca o que yo les estoy mostrando aquí tiene 20 metros cuadrados. Ese es un ejemplo. Ahora vamos a hacerlo, pero en metros cúbicos. ¿Qué tenemos que saber? Pues simplemente lo que tenemos que adicionar a la fórmula que acabamos de hacer es el alto del tanque o la profundidad del tanque. Es decir, vamos a multiplicar el ancho por el largo, por el alto o por la profundidad del estanque y esto me va a dar como resultado los metros cúbicos que tiene mi estanque. Simplemente es de reemplazar. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos el ancho de ese estanque, que son 2 metros, el largo del estanque, que es de 10 metros, y el alto o la profundidad vamos a manejarla de 1.2 metros, que es más o menos la profundidad recomendada para la cría de peces, que de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, simplemente multiplicamos 2 por 10 por 1.2 y esto me va a dar como resultado los metros cúbicos de este tanque, que para este ejemplo serían 24 metros cúbicos. Entonces, miren, del mismo estanque ya tenemos el resultado en metros cuadrados, que es 20 metros cuadrados. Ahora, ese mismo estanque en metros cúbicos, 24 metros cúbicos. Esto para un tanque que sea cuadrado, un tanque que sea rectangular,
como el que yo les estoy mostrando en estos momentos. Ahora, si tenemos un tanque circular, ¿cómo hacemos para determinar también cuántos metros cúbicos? Sencillo, vamos a mirar la fórmula que tenemos que tener en cuenta. Entonces, miren, si es un tanque circular, la fórmula nos va a cambiar, pero igual es algo muy sencillo. Ahí ya ustedes están viendo la fórmula para determinar los metros cúbicos de un estanque circular. Cambia, sí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿O qué dice la fórmula? Que tenemos que multiplicar pi por r al cuadrado, que es radio al cuadrado, por la altura o la profundidad, y esto me va a dar como resultado los metros cúbicos del estanque. Entonces, empecemos determinando de dónde sacamos el valor de pi. Y miren que el valor de pi, óigalo bien, es una constante, es decir, siempre va a ser el mismo. Y pi es igual a 3.14. Óigalo bien, siempre que usted vaya a sacar el área de un estanque circular y le pidan pi, el valor va a ser 3.14. Entonces, ya tenemos el primer valor aquí. Ahora, vamos a determinar el segundo valor, que es el radio. Pero recuerden que nos pide radio al cuadrado. Pero primero determinemos el radio. Para poder determinar el radio de ese estanque, primero tengo que saber su diámetro. Y el diámetro es muy sencillo de sacar. Simplemente vamos a medir de un extremo al otro extremo y ahí vamos a tener, ojo, el diámetro. Y ese diámetro, en el ejemplo que yo les tengo aquí, ese diámetro es de 6 metros. Entonces, si el diámetro es de 6 metros y decimos que el radio es la mitad, pues la mitad de 6 es 3 metros. Ese es el radio, pero nos lo piden al cuadrado. Entonces, simplemente vamos a coger esos 3 metros y lo vamos a multiplicar por 3 metros. 3 metros por 3 metros, eso me va a dar 9 metros al cuadrado. Tenemos metros por metros y por eso nos da como resultado metros cuadrados. Aquí estamos determinando apenas el radio al cuadrado. Recuerden, el radio sale sacando primero el diámetro del estanque, lo dividimos en la mitad, ese valor que nos da. En este ejemplo, les repito nuevamente, el diámetro nos dio 6, el radio es 3 y como es radio al cuadrado, pues lo multiplicamos nuevamente por 3 y vamos a obtener como resultado que es 9 metros al cuadrado. Ya tenemos dos datos de los que necesitamos. El tercer dato que necesitamos, la altura o la profundidad, y en este ejemplo lo vamos a manejar de 1.2 metros. Ya determinamos cada uno de ellos, entonces nos vamos para la fórmula y recuerde que la fórmula dice que es pi por r al cuadrado por la altura o la profundidad y con eso vamos a determinar los metros cúbicos. Entonces simplemente lo que vamos es a reemplazar. Entonces dijimos que pi es 3.14 por el radio al cuadrado, que ya lo sacamos y es 9 metros al cuadrado, por la altura o la profundidad, que vamos a manejar la misma que traemos en el ejemplo, que es 1.2. Y esto nos da como resultado 33.9 metros cúbicos. Si ustedes se dan en el ejemplo, tenemos 9 metros cuadrados y 1.2 metros. Metros por metros cuadrados me da metros cúbicos. De esta manera nosotros podemos determinar tanto metros cuadrados como metros cúbicos dependiendo el estanque que nosotros tengamos en nuestra finca. Esto es lo primero que usted tiene que hacer al momento de ir a determinar cuántos peces va o cuántos peces puede tener usted en su estanque. Es el primer parámetro. Ya teniendo determinado cuántos metros cuadrados o cuántos metros cúbicos, ahí sí nos vamos a ir a la fórmula y vamos a mirar cómo hacerlo, pero eso lo vamos a hacer al final. Recuerde que esto no es una clase de matemáticas, yo aquí traté de manejar esa fórmula lo más simple posible para que usted me entienda, porque de pronto si nos metemos de lleno en el manejo de la fórmula nos vamos a enredar y eso es lo último que yo quiero. Lo que quiero es manejarlo de la manera más sencilla para que usted entienda y pueda sacar los metros cuadrados o los metros cúbicos del estanque o de los estanques que usted tiene en su finca. Otra cosa que tenemos que tener clara nosotros en la finca es que si tenemos varios estanques, pues así como tenemos varios estanques, lo ideal es que tengamos también varias fuentes de agua disponibles para llenar esos estanques. Tenemos que medir cuánto demoramos nosotros en llenar un estanque, porque todo esto me va a decir
cuántos peces puedo manejar. Les coloco un ejemplo aquí. Usted puede tener disponible en su finca una pulgada de agua, pero con esa pulgada de agua no podemos nosotros llegar a manejar 4, 5, 6 estanques. Todo eso tenemos que tenerlo nosotros muy pendiente. Otro aspecto importante en la parte de piscicultura cuando nosotros manejamos ya una explotación tecnificada es la profundidad del estanque. Las personas que saben de piscicultura, piscicultores con experiencia, recomiendan que más o menos el promedio que debemos manejar de la profundidad es 1,20 m. Y esto tiene una lógica. ¿Por qué? Porque es que entre más profundo sea el estanque, pues los rayos del sol no van a alcanzar a penetrar y llegar hasta el fondo de ese estanque. Y recordemos, lo hablábamos en el programa anterior, que el sol, los rayos del sol ayudan a que en ese estanque se produzca la fotosíntesis. Y la fotosíntesis me ayuda a oxigenar ese estanque. Entonces, ya un estanque de 1,50 m, de 2 metros, pues la oxigenación en la parte baja de ese estanque va a ser muy poca o va a ser nula y esto no nos va a servir. Y otra cosa es que cuando el estanque es muy profundo, el agua se estratifica. Es decir, vamos a tener una parte de ese estanque con una temperatura ideal para los peces, pero ya del 1,50 m, estoy aquí colocando un ejemplo para abajo, de pronto el agua va a ser más fría y esto tampoco nos favorece la cría de los peces en ese estanque. Pero como yo les estoy enseñando a aprovechar lo que usted tiene en su finca, si usted tiene un estanque que tiene 1,50 m de profundidad o tiene los 2 metros de profundidad, no importa, vamos a trabajarlo porque igual lo vamos a trabajar de una manera extensiva. Pero si lo va a manejar ya tecnificado, la recomendación que dan los expertos es que lo manejemos de 1,20 m, de 1,20 m, para evitar tener problemas con lo que les acabo de decir. Ya tenemos claros estos dos conceptos sobre metros cuadrados y metros cúbicos. Ahora ya podemos empezar a calcular cuántos peces podemos tener en nuestro estanque. Hay otras formas de pronto sacar el cálculo de cuántos peces podemos tener en nuestro estanque. Aquellas personas que ya tienen rato de estar trabajando en la piscicultura, que tienen experiencia, recomiendan también manejarlo por la biomasa o por kilogramos por metro cúbico. Pero como la intención de nosotros y la intención de este programa es que usted empiece en su finca, aproveche lo que tiene en su finca, lo vamos a manejar de una manera extensiva, aprovechando lo que usted tiene en su finca. Yo les recomiendo que puede tener hasta 10 peces por metro cuadrado. Sí, hasta 10 peces, manejándolo de esta forma. Si seguimos con el ejemplo del tanque de 20 metros cuadrados, pues sencillamente cojo y multiplico 20 metros cuadrados por 10 peces que puedo tener en un metro cuadrado. Esto me va a dar como resultado que en ese estanque yo puedo tener hasta 200 peces. Con un recambio de agua lo podemos manejar con una manguera de media y no va a haber ningún problema, de media pulgada, y no vamos a tener ningún problema. Otro ejemplo, podemos manejar un tanque de 10 metros de ancho por 12 metros de largo, lo multiplicamos, pues nos va a decir que tiene 120 metros cuadrados. Si lo multiplicamos por 10, pues eso me dice que en ese estanque yo puedo manejar hasta 1,200 peces sin ningún problema. Lo único es que aquí ya tenemos que cambiar esa manguera de media pulgada, ojalá manejar una de pulgada para que el recambio de agua sea mayor, porque ya tenemos mayor demanda de oxígeno o vamos a tener a futuro mayor demanda de oxígeno cuando los peces estén grandes. Ya si usted quiere manejar una mayor densidad, pues ya no lo podemos hacer de una manera extensiva. Si usted quiere manejar más peces en ese estanque, pues ya lo debemos manejar en metros cúbicos. Ya tenemos que buscar de pronto una persona que nos asesore. Recuerde, estos videos y los tutoriales que usted encuentra son muy buenos, los programas, pero no solo debemos valernos de eso, tenemos que buscar gente que conozca del medio. Hay muchos piscicultores que tienen buena experiencia y nos pueden asesorar en qué método de oxigenación puede utilizar para esa densidad de peces que usted quiere manejar en el estanque. Simplemente es que nos asesoremos. Nos quedan todavía muchos temas por tratar en la parte de piscicultura.
Recuerden, no soy un experto en la parte de piscicultura, pero esos conocimientos que tengo, la intención es poder compartirlos con ustedes, que aproveche el potencial que usted tiene en su finca, que en esa finca usted tenga de todo un poquito. Y por eso también más adelante vamos a tener temas en la parte de apicultura, la cría de abejas, cómo comenzar también una explotación apícola en nuestra finca. También vamos a estar hablando en cómo aprovechar el estiércol de los animales y con él producir gas. Les voy a enseñar a cómo hacer un biodigestor en su finca y poder tener gas a partir del estiércol de los animales. Por eso la invitación es a que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que te llegue la notificación de los nuevos programas.